El uso de la palabra al senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones constitucionales. Todas. Cinco. Muchas gracias, senador presidente. En primer lugar, quisiera solicitar su autorización para presentar en un solo acto 5 iniciativas que tengo listadas en torno a un conjunto de reformas en materia del Poder Judicial de la Federación. Considero que como son complementarias entre sí, pudieran abordarse en un solo acto y turnarse a las mismas comisiones dictaminadoras. Adelante, senador, y tendremos la consideración del tiempo, dado que son 5 iniciativas. No, voy a ser muy puntual y muy breve, dado la abundancia de asistencia que tenemos aquí en el Senado de la República, pero a nuestro querido canal del Congreso nos dirigimos con toda puntualidad. Se trata de un conjunto de reformas que buscan avanzar en la reforma de un poder intocado, el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Federal Electoral y el actuar en que se desempeñan los jueces federales en las distintas materias. Si bien hubo un intento de reforma a finales de los años 90 durante el gobierno de Ernesto Zedillo, pues lo cierto es que esta reforma no solo no prosperó, ni garantizó transparencia, rendición de cuentas y poder fiscalizar adecuadamente el desempeño de la autoridad judicial. Ha llegado el momento de entrar a fondo, a hacer una reforma al conjunto de las instituciones que conforman el Poder Judicial de la Federación. Y por eso una primera reforma al artículo 71 de la fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de modificar de fondo el mecanismo de elección de los ministros o las ministras integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy estamos por concluir el proceso de análisis sobre la elegibilidad de dos ternas para cubrir vacantes en la Corte, y esto creo que ha mostrado con toda nitidez que el modelo actual para la designación y nombramiento de los ministros de la Corte se encuentra plenamente agotado. No solamente no garantiza su autonomía, sino que es sumamente limitativo para que mujeres, hombres de la sociedad mexicana pudieran participar en este proceso de selección de integrantes de la Corte. Y por ello, más en un país donde rige un sistema presidencialista, en donde este poder unipersonal es tan fuerte, es muy oportuno quitar esa facultad del Ejecutivo Federal y trasladarla al Senado de la República, un órgano de representación popular electo por voto universal, libre, directo y secreto, y al mismo tiempo con una conformación plural. Y estamos proponiendo en esta modificación al artículo 71, su fracción segunda, establecer como facultad del Senado de la República la designación de los ministros de la Corte a partir de un propuesto de auscultación pública, en donde el Senado, no solamente cumpliendo con el principio de igualdad de género, puede hacer un proceso de selección abierta a todas las ciudadanas y ciudadanos mexicanos y sea por mayoría calificada de sus miembros presentes en la Asamblea quienes hagan esta elección. Junto con ello, y en el ánimo de dotar de verdadera autonomía al órgano de fiscalización de la Suprema Corte de Justicia, estamos planteando una reforma también en el artículo 71 en su fracción segunda, a fin de que el titular, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sea al mismo tiempo quien presida el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es el órgano de control que lleva a cabo la fiscalización del desempeño de la autoridad judicial, desde los jueces, los secretarios de acuerdo hasta los ministros de la Corte, y no puede ser juez y parte el presidente de la Suprema Corte de Justicia y ocupar el mismo cargo
el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura, por lo cual estamos planteando que el presidente del Consejo de la Judicatura sea electo entre los miembros que integran el Consejo de la Judicatura para que éste goce de plena autonomía. Y en esta lógica de fortalecer la autonomía de los órganos de carácter judicial, queremos también plantear aquí una reforma en el artículo 71 en su fracción segunda, a fin de establecer dentro de los requisitos para formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el hecho de que quien quiera postularse no haya sido magistrado electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto en el ánimo de fortalecer y dar una autonomía política real al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien hoy que tiene la posibilidad de aspirar a formar parte de la Corte, pues no solamente merma su autonomía, sino en muchas ocasiones para congraciarse con el Ejecutivo Federal se ha visto reducido a un tribunal de consigna. Necesitamos autonomía del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, y que concluya sus integrantes la carrera judicial al momento en que concluyan sus labores y no puedan formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y finalmente, dos iniciativas más. También al artículo 71 en su fracción segunda, la primera en congruencia con lo que han venido siendo las reformas en materia de transparencia y rendición de cuentas, en donde se estableció en la última ley federal de transparencia y acceso a la información un capítulo denominado de transparencia judicial, en donde estamos planteando la eliminación del anonimato por el cual gozan hoy los jueces, que encubiertos en ese anonimato pues cometen muchas resoluciones que van contrarias a los intereses de los ciudadanos e incluso son violadores de la ley. Nadie conoce quién es el juez primero de distrito en materia penal, el reclusorio Oriente, o cuál es el juez tercero de distrito en materia civil o en derecho mercantil. Y esto ha dado pauta a que en ese anonimato hay arbitrariedades en la resolución de los jueces sin que nadie conozca sus verdaderos rostros o su identidad. Y por eso estamos planteando el hecho de que con apego a las normas en materia de transparencia y acceso a la información pública se debe poner a disposición de los particulares en el sitio de internet correspondiente la información a las obligaciones comunes y específicas en materia de transparencia para el Poder Judicial. Y salvo casos excepcionales debidamente justificados, toda información pública sobre una resolución judicial deberá especificar el nombre del juez o magistrado que lo emite. Y asimismo se debe regular, recopilar, documentar, seleccionar y difundir para conocimiento público las sesiones de los tribunales colegiados de circuito. Esto ayudaría a abundar en la transparencia y en la rendición de cuentas y ayudaría a tener certeza de quiénes son las autoridades responsables de la impartición de justicia. Y finalmente, otra iniciativa, también en el artículo 71, fracción segunda, para regular la acción y el desempeño de los secretarios de acuerdo de los juzgados, quienes hasta ahora, con mucha discrecionalidad, ante la ausencia de los jueces responsables en cada una de las materias, estos pueden emitir resoluciones que violan la ley, vulneran los derechos de los ciudadanos e incluso ha llegado a casos extremos de secretarios de acuerdo que dictan autos de libertad a verdaderos delincuentes ligados a la pederastia, como me consta en varios casos aquí en el Distrito Federal, o incluso a gente vinculada con delitos contra la salud. Y desde la autorización de la operación de un giro negro, el permiso de construcción violando el uso de suelo, hasta la libertad de delincuentes recae ante la ausencia de un juez en secretarios adjuntos, secretarios de acuerdo que constituyen verdaderas violaciones al Estado de Derecho. Son estas las 5 iniciativas, señor presidente, que espero podamos entrar a discusión
porque buena falta le hace a este país una reforma profunda a este poder intocado, el poder judicial, y hay que recordar que la impunidad que vive el país es la principal fuente de la cual abreva la corrupción, uno de los principales males que corroe la vida pública y a todas las instituciones públicas en el país. Muchísimas gracias. Permítame, senador, permítame. Senador, permítame. Senador Isidro Pedraza. Para que le pregunte al orador si aceptas que me adhiera a su punto de acuerdo, además, posterior a su iniciativa, más bien, cabrón, ¿qué estoy pensando? Su iniciativa. Y pedirle además que en términos del artículo 59, fracción tercera, le pida a la Secretaría que lo lea, ese artículo que tiene que ver con la rectificación de coro. Una vez que hace... Senadora Padierna. En el mismo sentido, presidente, pedirle al senador Encinas si puedo yo suscribir estas propuestas sobre el Poder Judicial. Con mucho gusto, en los dos casos es una distinción. Fernández. Con muchísimo gusto. Con mi felicitación. Es una distinción de su parte, señor senador, senadora. Muy bien, las ha aceptado. Gracias. Vamos a